todos. Y muchas gracias por haber respondido a la convocatoria que hicimos para venir a escuchar al doctor Juan Lerma. Esta es una conferencia extraordinaria. Él viene a México por unos días, no solamente conferenciando en el tema que él trabaja, sino también promoviendo a una revista muy importante que se llama Neuroscience, de la cual es el director en jefe, y bueno, pues quiere pues estimular a la comunidad, a los estudiantes mexicanos y a los científicos para que publiquen en esta revista. Yo voy a hacer una muy breve presentación de pues qué es lo que nos motiva tanto al Colegio Nacional como a mí y al doctor Lerma de estar aquí reunidos este día. Pues el estudio de la conducta es un tema que era del dominio de los filósofos desde que tenemos uso y conocimiento de cómo funciona algo en nuestro organismo. Ya los griegos, desde el periodo clásico, plantearon que prácticamente toda nuestra conducta depende de nuestro sistema nervioso central, aunque para esa época todavía se cuestionaban si no podría ser el corazón, el hígado o los intestinos. Y la confusión era muy simple. La conducta se expresa a través de acciones que inciden muchas veces sobre el latido cardíaco, como en el caso de las emociones. En el caso de la ira, para algunos está en el hígado, para otros el miedo está en los intestinos. Pero esto es producto de la actividad de los circuitos cerebrales. Entonces, no es gratuito que desde hace muchos años, miles de años, nuestros antepasados descubrieron que el cerebro era el órgano de la mente y del movimiento. Por mente me refiero al pensamiento, la memoria, al aprendizaje, la toma de decisiones. Y por movimiento me referiría a la capacidad que tenemos para desplazarnos. Algunas veces, de una manera muy ilusoria, pensamos que nuestras acciones voluntarias son voluntarias, es decir, conscientemente generadas, conscientemente iniciadas, y voluntariamente iniciadas. Yo personalmente sostengo que esto es producto de la actividad de la circuitería cerebral, y si entendemos que la mente también es un producto emergente de la circuitería cerebral, entonces estamos sometidos a entender de que somos títeres de nuestras neuronas. La conferencia del doctor Lerma precisamente tiene que ver con las bases celulares y moleculares que dan pie a la conducta. Bien saben ustedes que en los últimos años sabemos con mucha precisión que las células nerviosas se comunican a través de una membranita, de un espacio que se conoce como sinapsis, y que la comunicación es mediada básicamente a través de moléculas, mediadores químicos. Y para que se dé esta comunicación, tiene que haber un receptor. El doctor Lerma ha dedicado una buena parte de su vida a tratar de entender cómo se da la comunicación rápida, cuáles son los receptores, qué incidencia tiene también sobre la señalización, procesos internos de las neuronas. Y últimamente está muy interesado en llevar estos conocimientos para entender las bases celulares y moleculares de la conducta. Quiero darles alguna información relevante acerca de la carrera científica del doctor Juan Lerma. En los años 70, él se vio infectado por los primeros maestros que se dedicaban a entender algo del sistema nervioso en España, en Madrid. Entró, como entramos todos a los laboratorios, como chícharos, como asistentes. Allí estuvo trabajando sobre cuestiones de la motricidad y creo que también sobre cuestiones del sueño, que en esa época se utilizaban animales como el gato como animal de experimentación para entender este tipo de cosas. No conforme con esto,
en la misma España, e influenciado por algunos maestros, quiso entender cuáles son las bases celulares y moleculares que dan pie al funcionamiento del sistema nervioso, y para eso diseñó de los primeros métodos, me estábamos hablando hace unos instantes, la manera de cómo capturar moléculas del espacio extracelular y correlacionarlo con la conducta. Fue muy interesante, eso lo motivó a hacer una estancia postdoctoral en los Estados Unidos para estudiar ya más directamente, con técnicas electrofisiológicas y moleculares y farmacológicas, la transmisión sináptica. Regresó a España, montó un laboratorio que es uno de los mejores que hay en Europa, y nomás para darles un poco de idea de quién es el doctor Lerma, él ha publicado una centena de trabajos en las mejores revistas del mundo, incluyendo una que yo quiero mucho, que se llama Neuron, que junto con Nature Neuroscience son probablemente las dos revistas que publican lo más extraordinario y más exquisito que se produce en la ciencia mundial. Posteriormente, él fue invitado a ser miembro del comité editorial de la misma revista, y creo que es uno de los más longevos, lleva como 20 años, yo solamente llevo 3 en esa revista, y ya me dijeron que muy pronto, que solamente mi término es de 4 o 5 años, así que me quedan 2 más. Yo no sé cómo le ha hecho el doctor Lerma para durar tanto tiempo ahí, debe ser una persona muy influyente. De regreso a España, a Madrid, al Instituto Cajal, de ahí se va a Alicante y junto con Carlos Belmonte, que lo tuvimos aquí en esta misma sala, ha montado un instituto de neurociencias que es probablemente uno de los mejores de Europa. Y eso es verdaderamente extraordinario, de que en nuestros países se puedan montar institutos de investigación que estén a la par con los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, etcétera, etcétera. Es una labor extraordinaria. Entonces, no solamente el doctor Lerma ha dedicado su trabajo a desentrañar los procesos biológicos de la mente y de la conducta, del movimiento, sino que se ha dado tiempo para liderar un instituto de esta magnitud. Y no conforme con esto, además, ha llevado a cuestas a la revista Neuroscience como editor en jefe en los últimos casi 3 años, y me asombra porque yo he colaborado con él en una sección de esta revista, y la verdad que me abruma tener que lidiar con 3 o 4 artículos a la semana. Para este momento el doctor Juan Lerma probablemente ya recibió unos 50 artículos que fueron enviados a la revista para su consideración, y la verdad yo no sé cómo le hace para poder hacer investigación, viajar y llevar esta revista. Querido Juan, encantado de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ranulfo. Para mí es un placer estar en la Ciudad de México, donde tengo amigos, estoy viendo caras conocidas. Siempre lo ha sido, y ahora con más tener el honor de poder estar en este Colegio Nacional, justo cuando se cumple el 75 aniversario de su creación, por tanto, tanto más honrado. Y como digo, en fin, es una satisfacción, tanto que estoy nervioso, cosa que no me ponía nervioso desde hace tiempo. Bien, yo les agradezco, quiero agradecer esa introducción, en fin, excelsa, y yo no sé si enteramente merecida, pero lo agradezco porque cuando viene de un amigo, pues tanto mejor, ¿no? Muchas gracias. Y les agradezco a ustedes la asistencia y espero no defraudar las expectativas que parece que la conferencia ha creado. Yo les quería poner unos cuantos ejemplos de lo que creo que ahora estamos tocando con la punta de los dedos, y es entender justamente cómo se articula la conducta, cuáles son los elementos a nivel celular y a nivel molecular que articulan la compleja conducta humana, y cómo eso puede llevar a la sociedad a replantearse
algunos aspectos fundamentales en su estructuración y en la educación. He de decir que el entendimiento de comprender la conducta, comprender el comportamiento, como decía el doctor Romo, es un sueño de siempre y para los neurobiólogos naturalmente más. Y quería comenzar con este ejemplo, donde ya en el año 67 se publicaba un libro, que probablemente no era el primero, pero sí que es uno de los primeros que yo estudié, que se llama Bases celulares del comportamiento. Justamente es en lo que estamos. Estaba escrito por el doctor Eric Kandel, que recibió el premio Nobel en el año 2000, para entender las claves fisiológicas y celulares y moleculares, la bioquímica de la conducta, del comportamiento. Él no utilizó animales complejos, utilizó este animal que es un caracol marino, se llama Aplysia californica, y que tiene una circuitería nerviosa. Su cerebro no es un cerebro como el cerebro de los mamíferos o el cerebro de los vertebrados en general, es mucho más sencillo y por tanto tiene algunas facilidades a la hora de su estudio. Y él determinó cómo la conducta estaba codificada por moléculas y por interacciones entre las neuronas, y cómo esas interacciones eran capaces de ser modificadas con el uso y cómo ese uso generaba algunos procesos básicos, fundamentales de memoria y modificaban el comportamiento de ese caracol marino. Pero naturalmente lo que nos interesa es entender el comportamiento de este cerebro, que es un poco repugnante, y yo lo entiendo, pero pensemos que esa masa sanguinolenta de células, que son ni más ni menos que 80.000 millones de neuronas, nos hace ser como somos, nos hace pensar, nos hace amar, nos hace aprender, recordar, nos hace saber cómo se multiplica 2 por 2, dónde se toma el autobús, etc. Nos hace ser lo que nosotros somos, y nosotros somos lo que nuestro cerebro es, ni más ni menos. Y si ese cerebro está enfermo, nosotros enfermamos, y si está feliz, nosotros estamos contentos, etcétera, etcétera. Y entender cómo funciona esa especie de máquina tremendamente compleja, pero muy perfecta, porque si bien se estropea a veces, entonces surgen las enfermedades mentales, la verdad es que no se estropea tanto. Y considerando lo complejo de los mecanismos que conllevan el funcionamiento de ese órgano, la conclusión es que es bastante difícil enfermar, que la enfermedad es una cosa bastante poco probable, afortunadamente. Pero es una máquina compleja, como digo, se estropea poco, pero se estropea, necesita mantenimiento, y fruto de roturas o dislocaciones de esa máquina surgen las enfermedades del cerebro, y ahí tienen un cálculo de cuánto cuestan. Es un cálculo limitado a Europa, las enfermedades del cerebro en un año. Son 768 millones de euros por año. Es una barbaridad. Desde el punto de vista social, eso es ciertamente poco sostenible. Por eso hay una presión por conocer cómo funciona el cerebro, y si conocemos cómo funciona el cerebro, entonces sabremos qué cosas son las que fallan cuando el cerebro se enferma, y probablemente sepamos qué cosas son las que hay que recomponer para obtener un cerebro sano de vuelta. Y el hecho es que digo que es acuciante entender eso, porque cada 7 segundos se ha calculado que se desarrolla una demencia en el mundo, y 7 segundos es el tiempo que yo estoy tomando en darles esa información. Una demencia en el mundo. Y se calcula que para el año 2020 más de 1,5 millones de personas cometerán un suicidio, precisamente como consecuencia de depresión, de ansiedad, en fin, de un desarreglo cerebral. Pero como les decía, el cerebro no solamente hay que pensar como cerebro enfermo, también hay que pensar como cerebro sano, y esto entonces empieza a maravillar a todo el mundo. Porque si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es esto? Pues unos me podrán decir es un tridente, otros si tienen hambre dirán pues es un tenedor, alguno con una mayor imaginación dirá pues es una espada. Pues son unos cuantos trazos que si los reorganizamos, los realocamos en el espacio, nos dicen muchas cosas. Entonces, ¿cómo es que el cerebro, con 4 trazos,
ciertamente muy bien posicionados, es capaz de obtener tanta información. Nos está diciendo que esto, en fin, pertenece a una mujer y a una mujer probablemente joven. ¿Cómo es posible que el cerebro haga tantas extracciones tan rápidamente? Y esto es una de las pasiones que los neurocientíficos naturalmente tenemos, entender cómo el cerebro hace la interpretación de la realidad, que la está haciendo continuamente en base a su propia experiencia. Luego les voy a poner un ejemplo de justamente esto. Y naturalmente el cerebro se puede estudiar a muchos niveles, y ahí están los distintos niveles de organización, desde el nivel genético hasta el órgano, hasta el individuo completo. Y en la actualidad sabemos bastante en este área de nivel genético, nivel molecular, conocemos muchas mutaciones y mucha variabilidad que generan algunas enfermedades y que incluso generan algunos errores, digamos, del comportamiento, si le queremos llamar así. A nivel celular también conocemos los receptores específicos que usan cada una de las neuronas y que se convierten inmediatamente en dianas farmacéuticas o farmacológicas para modificar la comunicación entre las neuronas y no ya modificarla, pero por lo menos poder arreglarlas si se descomponen. Sabemos ya menos qué es lo que pasa a nivel del cerebro entero, pero las nuevas técnicas de imagen cerebral nos están permitiendo saber cómo funciona el cerebro humano sin necesidad de matar a nadie. Piensen ustedes que el cerebro está dentro de una caja tremendamente opaca y tremendamente dura, que es el cráneo. Y esto ocurre al revés que todos los demás órganos. Si uno mira el músculo, el hueso está dentro y el músculo está rodeando al hueso. Pero en el caso del cerebro, el órgano está dentro y el hueso está fuera. Y esto impide poder mirarlo y poder interrogarnos y hacernos preguntas acerca de su funcionamiento. Las nuevas técnicas, como digo, de imagen, resonancia magnética, etcétera, permiten ver el cerebro sin necesidad de hacer un agujero en el cráneo en los humanos. Y eso nos lleva a probablemente determinar cuáles son las conductas antisociales, cuáles son las bases de los comportamientos adictivos, si acaso podemos interferir con los sistemas educativos porque sabemos cómo el cerebro aprende, cuáles son, si acaso, los condicionantes de la responsabilidad civil, cuando, digamos, ese cerebro se comporta tan mal que es capaz de hacer daño a alguien, etcétera, etcétera. Y como el doctor Romo ya comentó, pues estamos compuestos de moléculas y esas moléculas conforman las sinapsis, que son las zonas de comunicación entre una neurona y otra neurona. Y esas sinapsis hacen que se formen redes neuronales y esas redes se organicen en sistemas y eso compongan el cerebro entero, que finalmente el funcionamiento de ese cerebro va a dar origen al comportamiento animal o al comportamiento humano. Y hay reglas fundamentales. A través de estos dibujos bellísimos de Cajal, hechos hace más de un siglo, podemos ver que los circuitos dentro del cerebro son constantes y tienen reglas comunes. Por ejemplo, este es un circuito que pertenece a la corteza cerebral de un reptil. Y si ustedes ven, él ya pintó flechas por donde venía la información y aquí se producen esos contactos de las fibras que suben a las partes más superiores de la corteza, establecen contactos, se produce una integración y estas células corticales mandan información ya procesada hacia otros lugares. Este es un esquema del cerebelo y es exactamente igual en una rata o en un ratón que en un ser humano, donde la información llega por acá, se procesa y estas células de Purkinje largan esa información procesada y eso nos hace, por ejemplo, mantenernos de pie y no caernos, ¿no? Y coordinar actos motores sin que apenas nos demos cuenta. Este es el hipocampo, una estructura, concretamente es un esquema del hipocampo humano, es una estructura que tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, con algunos aspectos anímicos y también la información llega por acá, se empieza a procesar en una serie de sinapsis y finalmente sale por una serie de fibras. De manera que el cerebro tiene, tanto en los animales inferiores como en el humano, reglas comunes, de organización común, y por eso podemos estudiar comportamientos que son complejos, comportamientos que se pueden entender en el humano, que se pueden determinar en el humano, lo podemos estudiar en animales de experimentación como es el ratón.
Bien, y este es un esquema de lo que es una sinapsis. Una célula se comunica con la otra, una neurona se comunica con la otra a través de miles de estas estructuras, donde esta es una micrografía electrónica, donde se pueden ver unas vesículas en la zona presináptica que están llenas de una sustancia química que se llama neurotransmisor. Ese neurotransmisor se vierte a un espacio extracelular que está aquí separando las dos membranas y activa una serie de proteínas que determinan esa densidad oscura aquí porque están muy empaquetadas y activan una señal que viaja a través de la célula postsináptica hasta su nueva conexión con otra célula. Y eso constituye, estas sinapsis constituyen la diana de la mayor parte de los fármacos psicoactivos que conocemos. Constituye la diana de la mayor parte de las drogas de consumo, de adicción que conocemos. La heroína, la cocaína, etcétera, actúan falseando la comunicación a ese nivel. Y como digo, los fármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos también actúan sobre estos receptores, algunos de ellos, y sobre los sistemas que tiene el sistema nervioso para comunicarse o comunicar un mensaje de una neurona a otra. De manera que esta estructura es tremendamente importante y yo siempre lo califico de milagro que una estructura tan compleja, se calcula que en torno a este mecanismo de liberación de transmisor y de recepción del transmisor se articulan unas 700 proteínas coordinadas perfectamente en el tiempo, pero en el tiempo cortísimo de milésimas de segundo, que es lo que tarda en comunicarse un mensaje desde la célula pre a la célula postsináptica. Sinapsis quiere decir broche, es un término griego que, bueno, se le dio, pero no quiere decir otra cosa. Fundamental, esos 80 billones de sinapsis que tenemos en el sistema nervioso, en nuestro cerebro, nos dan idea de lo complejo que es entender cómo se articulan eso y cómo eso determina nuestro propio comportamiento, nuestra propia conducta. Pero volviendo al interés que tenía el hombre por entender el comportamiento y por ver en todo caso si el comportamiento era el reflejo de la actividad cerebral, incluso si el cerebro se podría, entre comillas, manipular para modificar el comportamiento. Les quiero mostrar un experimento que hizo esta persona, el doctor Rodríguez Delgado. Lo crean o no, esta persona soy yo. El tiempo no pasa en balde y no hace milagros, hace desastres, ¿no? Este es un viejo conocido, el doctor Eccles, y el doctor Rubia era una persona que en aquel momento dirigía parte del departamento. El doctor Delgado, que trabajó durante mucho tiempo en la Universidad de Yale y que tuvo la, digamos, bondad de acogerme en su laboratorio, hizo el siguiente experimento que está reflejado en este vídeo que vamos a poner ahora. Eran las 5 de la tarde de un soleado día de 1963 en el tentadero de la ganadería de Ramón Sánchez, en Córdoba. Lucero, un novillo de 250 kilos, iba a convertirse junto al neurofisiólogo Dr. José Delgado en el protagonista de la más extraña lidia de todos los tiempos. El diestro Manuel Benítez, el cordobés, dio unos pases al novillo, colocándolo en posición para que un ayudante del científico pudiera dispararle un dardo narcótico. Una vez anestesiado, Delgado implantó un estimorreceptor en el cráneo de Lucero. Con este aparato de invención suya, podría estimular determinadas partes de su cerebro por control remoto mediante varios canales. Reanimado el animal, que mostraba un aparatoso vendaje en la testa, el cordobés dio unos cuantos muletazos a Lucero mientras Delgado se mantenía tras la barrera. Al poco rato, el neurólogo salió del burladero vestido de traje con corbata, armado únicamente con el control remoto y citando al Estado ante el estupor de los presentes, que apostaban por un desenlace que terminaría con el científico en la enfermería. Lucero embistió contra él y se detuvo inmediatamente. El mando a distancia anulaba su agresividad. Hubo nuevos envites y cada vez el toro se detenía como si lo frenase una fuerza invisible. El doctor Delgado había probado ante el mundo que el control físico de la mente era algo. Demostraba el doctor Delgado de esta manera que interviniendo en el cerebro se podía modificar, no sé si era control físico de la mente, pero se podía modificar la conducta. Y esto, eran las 5.
le llevó a escribir algunos libros. Este es uno de ellos, que se tradujo a varios idiomas. El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada. Se imaginarán que en los años 60 esto fue tremendamente criticado, tremendamente, pensando en que lo que pretendía el doctor Delgado era controlar a la gente de alguna manera para que fueran sumisos, ¿no? Para que fuéramos sumisos. De mis conversaciones con él nada de eso era cierto. Lo que pretendía demostrar es que el cerebro era un órgano tocable, modificable, que generaba la conducta y que por tanto la modificación del cerebro podía modificar la conducta. Y esto, casi 50 años después, es justamente lo que se está haciendo. Él lo hacía de una manera un tanto no sé cómo denominarlo, un tanto burdo, poniendo electrodos con estimulación eléctrica, etcétera, y no controlando mucho de los parámetros, pero ahora les voy a mostrar que podemos entender el comportamiento y llegar a generar o inducir el mismo comportamiento sabiendo dónde debemos actuar. Este es una película, es un animal que tiene un electrodo implantado en una zona del tálamo basal, no importa, en el que se está registrando una neurona. ¿No se oyen? A ver. Cada golpecito de estos es un disparo de la neurona, ¿no? Indica cuál es la actividad de la neurona. Y ahora se le ha introducido un macho y lo considera un intruso, entonces, por supuesto, lo agrede y esa actividad neuronal se desata. Cual indica que la actividad de esas neuronas está de alguna manera controlando el nivel de agresividad de ese animal. Ahora, si en el mismo animal hacemos otro experimento, y es el siguiente, es la misma neurona. Le introducen una hembra, pues en vez de hacer la guerra, lo que hace es el amor, pero observen que la neurona se ha silenciado, no dispara más. No dispara más. Bien, ahora podemos estimular exactamente esa neurona o conjunto de neuronas y ver si el animal responde o genera un comportamiento parecido a lo que generaba cuando esa neurona normalmente se activaba en condiciones normales. Y eso se puede hacer porque se ha desarrollado de una manera relativamente hace poco una técnica que se llama optogenética. Y la optogenética lo que consiste es en implantar unas proteínas que son canales en la membrana de las neuronas de tal manera que estas proteínas son sensibles a la luz y estos tres investigadores alemanes, Bamberg, Nagel y Hegemann, se dieron cuenta que unas microalgas, clamidomonas, pues cuando uno las dejaba al lado, las ponía en una placa Petri al lado de la luz, ellas se alejaban de la luz y entonces se preguntaron, pero ¿cómo es posible? Si no tienen ojos, ¿cómo saben que están cerca o lejos de la luz? Y entonces pensaron que podía haber algo que detectara la luz y encontraron esta proteína que se llama channel rhodopsina, o bueno, pues es una rhodopsina que se activa con luz de tal manera que estos otros tres investigadores las implantaron en neuronas y cuando se iluminaban esas neuronas, la neurona se activaba. De manera que ahora con luz podemos activar las neuronas que expresen justamente esa proteína. Y esto es relativamente fácil de hacer o difícil de hacer, ahora es de rutina en muchos laboratorios. Lo único que hay que hacer es poner el gen que codifica esa proteína bajo un promotor específico, un promotor que permite la expresión de esa proteína en neuronas específicas. Para meterlas en las neuronas lo que se hace es empaquetarlas en un virus que está inactivado, que no se reproduce, es infectivo, pero no se reproduce, se inyecta en el cerebro del animal donde se quiere y esas neuronas específicas expresan esta channel rhodopsina de manera que cuando iluminamos esa zona de células empiezan a disparar y
las activamos o las inactivamos, porque hay dos clases de rodopsinas, unas que activan y otras que inhiben. Y esto tiene una ventaja sobre la estimulación eléctrica, es que la estimulación eléctrica que hacía el doctor Delgado activaba cualquier tipo de neurona que estuviera bajo su radio de acción. En tanto, la excitación optogenética o la estimulación optogenética solamente activa las neuronas específicas que han expresado esas proteínas sensibles a la luz. Las demás las no ven la luz. Por tanto, y como digo, también se pueden inhibir. Por tanto, ahora sabemos exactamente cuáles son las neuronas, qué tipo de neuronas y en dónde se pueden estimular para generar o inhibir un determinado comportamiento. Y entonces aquí, este ratón tiene una fibra óptica que lleva una luz láser a la zona donde antes se estaban registrando las neuronas que se activaban con la agresividad y se inhibían con la, digamos, con el amor, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Y esta es una hembra, la misma hembra que tanto le gustaba al animalito este. Y bueno, pues en condiciones normales, pues el animal hace lo que puede, ¿no? Y ahora en algún momento se encenderá la luz y se activarán aquellas neuronas que se activaban cuando el animal se volvía agresivo, cuando encontraba un problema y generaba agresividad. Ahora, y vemos que el amor se tornó en guerra, ¿no? De manera que se está modificando precisamente el comportamiento simplemente cambiando la actividad de unas cuantas neuronas en un determinado núcleo que ahora se conoce del cerebro. A ver si puedo pasar aquí. Esto de bypassear los sentidos, ¿no?, ya lo había hecho el doctor Romo hace bastantes años. Y en este trabajo, que a mí me encanta porque lo tituló Sintiendo sin tocar, lo que él demostraba es que estimulando eléctricamente, pero microestimulando la corteza que él sabía que era la receptora de una sensación táctil, era capaz de informar al mono, sin estimularle el dedo, sin tener la estimulación táctil, le informaba al mono de cómo era la sensación táctil. De manera que no hace falta los sentidos para informar al cerebro de lo que está pasando. Y esto ustedes dirán, pero esto nos puede llevar a manipular el cerebro como se le achacaba al doctor Delgado. Y la respuesta es probablemente sí. Pero la mejor manera de modificar el cerebro, de manipular el cerebro, no es poniéndole electrodos, es a través de los sentidos. Y les voy a demostrar, esto se lo voy a demostrar ahora mismo. Les voy a poner una imagen y les voy a pedir que me digan qué reconocen en esa imagen. Esta imagen ha salido en los medios, es conocida, de manera que a lo mejor alguno de ustedes la conoce ya. Si la conocen, no digan, porque si no le revelarán a los demás y le quitarán la sorpresa. Díganme qué ven en esa fotografía. Si son capaces de ver algo. Algunos seguramente que sí, muchos otros no, ¿verdad? Pero si yo les digo que ahí hay un animal y es una vaca, ahora no pueden dejar de ver la vaca. Nunca más van a dejar de ver la vaca cada vez que vean esa fotografía. Y esto, en un sentido total, es una manipulación de su cerebro. Y esto es, por ejemplo, lo que hace la propaganda. Les dan una información para que compren una cosa y les modifican su cerebro, porque el cerebro es plástico y se puede modificar y se puede manipular sin necesidad de ningún electrodo, sin necesidad de ninguna fibra óptica iluminando neuronas, solamente a través de los sentidos. Les pueden manipular para que compren una marca A y no compren una marca B. O para que voten a un partido A y no voten a un partido B. Digo, esto es... Ahora que estamos en elecciones, es pertinente. Claro que ustedes me dirán, pero bueno, ¿y cómo se pueden meter fibras ahí en el cerebro? Esto no es, si uno piensa en el humano, esto no es muy viable, ¿no? Y entonces les quería enseñar este trabajo que acaba de salir, salió en febrero de este año, mostrando que hay partículas, unas partículas que son pequeñísimas, que se pueden inyectar en el cerebro, las células las
fagocitan, las internalizan y son estimulables con luz infrarroja cerca del infrarrojo, que penetra muy bien a través del cráneo, entonces no hay que hacer ningún agujero al cráneo, pero resulta que cuando se estimula generan luz del estilo o de la longitud de onda que son necesarias para activar las channel rhodopsin estas, ¿no? Para las rhodopsinas estas, de manera que implantando la channel rhodopsin, supuestamente hay obviamente muchos problemas, pero este es el principio, digamos, de una larga historia y probablemente de una línea de investigación que durará muchos años. Estimulando con esa luz infrarroja desde fuera, se genera luz que es visible y que puede estimular esas proteínas allá donde se hayan implantado. Y esto abre una puerta a poder modificar actividad neuronal sin necesidad de tener electrodos implantados, sean de fibra óptica o sean electrodos para estimular eléctricamente. Y en el entendimiento de cómo se controla cuáles son las neuronas que contribuyen a determinados comportamientos, le quería mostrar este experimento reciente que se publicó a finales del año pasado y que no vamos a entrar en mayores detalles, pero sí decirles que en una parte del cerebro, se llama corteza entorrinal, tenemos unas neuronas que se llaman células grilla, que solo disparan en determinados momentos. Esta es una arena, de manera que la rata o el ratón, en este caso, están caminando libremente por esa arena y esa neurona solo dispara en determinados lugares y forma una grilla. Se piensa, se ha postulado, y parece que esto es verdad, de que son las neuronas que nos hacen saber dónde estamos, en el espacio. Cuando estamos en una habitación y recordamos dónde hemos estado y dónde no hemos estado, por dónde hemos pasado. Bien, pues aquí hay un circuito de una célula principal, una célula piramidal en la corteza cerebral, que está bajo el influjo o bajo el control de una célula que se llama parvalbúmina positiva, da lo mismo, pero que contacta con el soma neuronal, y otras células que es somatostatina positiva, da lo mismo, es una manera de identificarla, que contacta con la dendrita apical, ¿no? De manera que controlan las entradas a esta neurona principal, las sinapsis que vienen y contactan a un determinado nivel, están influenciadas de una manera o de otra, de manera diferente por cada una de estas neuronas. Bien, pues si uno anula la actividad de esta célula a nivel somático, ven ustedes que esa capacidad de saber dónde está esa célula desaparece. De manera es como si el animal estuviera perdido, simplemente modificando la actividad de esta célula nerviosa y su influencia sobre la célula principal. Y aquí hay otras células que se llaman células aperiódicas, que como ven solamente disparan en esta zona, que no sufren ninguna modificación, pero que si se modifica, si se suprime esta entrada de la célula esta, que es inhibitoria concretamente, sobre la célula principal, las células de grilla no se modifican para nada, en cambio estas otras células aperiódicas desaparecen. De manera que ahí ya se pueden estar dando cuenta simplemente cómo una conducta natural, una conducta que la estamos realizando continuamente, sabemos dónde estamos, cómo en el espacio, y también podemos mirar en el tiempo, cómo modificando solo la actividad de una neurona se puede modificar o se puede abortar esa conducta. La pregunta tal vez es que a lo mejor en los enfermos de Alzheimer, que pierden ese concepto espacial, a lo mejor estas células están modificadas y entonces con fármacos o con estimulación a través de channel rhodopsinas se puede restablecer y ese enfermo que está perdido en el espacio puede recobrar esa capacidad de saber dónde está. Esto sería maravilloso, pero esto es donde está la neurociencia en este momento. Naturalmente, esto no se ha logrado aún, pero hacia ese camino se trabaja. Y esto nos da pie a lo que se ha denominado la promesa de la medicina molecular. Y simplemente es este circuito donde determinándose una enfermedad se puede determinar si acaso un gen está afectado y esa mutación génica se puede inducir en un ratón, en el cerebro de un ratón, y generar un modelo de la enfermedad en ese ratón. Y a través del conocimiento de la neurociencia básica, de los fundamentos de funcionamiento neuronal, de funcionamiento de la sinapsis, se puede establecer cuál es la patofisiología de esa enfermedad, en todo caso generar o averiguar cuáles son las dianas farmacológicas que habría que atacar para corregir, probablemente con
sustancias terapéuticas, corregir, digamos, esa enfermedad, ese comportamiento erróneo o esa disfunción y reponer el funcionamiento normal. Y eso, por ejemplo, pues nos lleva a mostrar este experimento en el que se han correlacionado, cada punto expresa el nivel, representa el nivel de expresión de un gen. Aquí hay 12.000 genes analizados en pacientes que tienen esquizofrenia y gente que es normal, que no tiene esquizofrenia. Entonces, bueno, estos genes son todos genes que tienen que ver con proteínas que codifican la transmisión o que participan en la transmisión de la información de una neurona a otra a través de la sinapsis. Y como ven ustedes, independientemente de los colores, hay unos que se expresan más en las personas esquizofrénicas y otros que se expresan, muchos de ellos se expresan menos en las personas esquizofrénicas respecto a los controles. Luego, eso lo que quiere decir es que la dosis, la cantidad de proteína que podamos tener, de algunas proteínas que podamos tener en nuestras células nerviosas, importa en el funcionamiento neuronal, y ese funcionamiento neuronal no es normal y entonces puede generar a personas esquizofrénicas o personas con cualquier otra enfermedad. Y aquí les quiero contar unos experimentos nuestros que se basan fundamentalmente en que se encontraron hace unos años que en casos de autismo había genes que se variaban el número de copias. Y esto concretamente, tienen aquí, no lo llegan a leer, pero yo se lo cuento, aquí se detecta una duplicación de un trocito del cromosoma número 11 en humanos que está asociado con una aparición de novo en niños con autismo. Y en ese segmento del cromosoma hay 16 genes. Uno de ellos es GRIC4, que es un gen en el que nosotros llevamos trabajando, que codifica para una proteína en el que nosotros llevamos trabajando bastante tiempo. Son receptores, subunidades del receptor de kainato. Y decidimos tratar, en ese paradigma de la medicina molecular, decidimos tratar de replicar en un animal cómo afectaría al comportamiento y a la actividad fisiológica de las neuronas el aumento de la dosis de ese gen. Y generamos un ratón que bueno, pues es estructuralmente, es enteramente normal. Generamos un ratón, se comporta perfectamente normal. Bueno, están los controles moleculares, etcétera, que lo que tiene es una copia más de ese gen. Y entonces le preguntamos si acaso en realidad esto podría ser la membrana sináptica. En la membrana sináptica tenemos 3 receptores fundamentales, 3 proteínas fundamentales. Unos son receptores que se denominan de NMDA, otros se denominan de AMPA y otros se denominan de kainato. Da igual, son 3 receptores que son activados por el mismo neurotransmisor que es el ácido glutámico. El ácido glutámico es un aminoácido la mar de sencillo y está en todos los sitios, le da sabor al tomate y al queso, es el famoso sabor umami, le da sabor a carne a la comida china, por eso se genera el síndrome de la comida china cuando hay algún problema de barrera hematoencefálica, se aumentan los niveles de glutámico en sangre, pasa al parénquima cerebral y entonces activando estos receptores, produce vómitos, dolores de cabeza, en fin, ese tipo de cosas. Síndrome de la comida china. Pero es el ácido glutámico, las neuronas lo utilizan para excitar, para decir a la siguiente, hey, actívate. Bien, y eso lo hacen a través de estos 3 receptores. Lo que nosotros hicimos fue poner un poco más de este tercer receptor. Y le preguntamos al animal cómo se comportaba en términos de sociabilidad, que es una de las cosas que, como ustedes saben, los niños autistas sufren y lo tienen alterado. Claro, ¿cómo le preguntas a un ratón si se comporta socialmente bien o no? Bueno, hay trucos. Y uno de ellos es este. Esta es una cámara que tiene 3 habitaciones. En una cámara central con puertas a una habitación A y otra habitación B. En esta habitación se puede poner un ratón, en esta habitación no se puede, pues se puede poner un ratón o no, y entonces se le puede preguntar al ratón si interacciona más con esta habitación que con esta otra, porque obviamente los ratones son muy curiosos y tratan de interaccionar con congéneres. Seguramente que si ustedes están en esta situación, pues lo mismo tratan, y hay aquí un congénere, tratan de preguntarle usted quién es, cómo se llama, yo me llamo tal, no sé qué, que le interesa, etcétera, en vez de irse a la otra habitación y quedarse ahí aislados, ¿no? Pues se pueden hacer varios trucos. Se puede poner un ratón que es familiar con y aquí uno que no es familiar, etcétera, y verá cómo se comportan estos ratones.
Esto es en fin, la trayectoria que un ratón normal hace en negro, y un ratón el nuestro ratón que le impusimos una copia extra de ese gen se comporta, está en azul. Y le llamamos GLUCA4 over porque es un modelo de sobreexpresión. Entonces se comportan perfectamente igual. Si uno los compara con una jaula que tiene un ratón, o sea, un congénere, versus una jaula que está vacía, pues entonces los dos ratones interaccionan más con el congénere que con la jaula vacía. Es decir, diferencian perfectamente de lo que es un objeto inanimado de un congénere, ¿no? Y ustedes ven aquí la cuantificación, como pasan más tiempo interaccionando con la jaula que tiene el ratón de la que no tiene. Ahora, si a un ratón normal, entonces, ahora le ponemos el ratón que conoce y un ratón nuevo. Entonces, este ratón pasa más tiempo interaccionando con el ratón nuevo, que es la barra roja, que con el ratón que conoce, naturalmente, porque tiene curiosidad por ver quién es esa cosa nueva que hay ahí, ¿no? Pero si ese mismo experimento lo hacemos con el ratón al que le hemos puesto una copia extra del cromosoma GRIC4, pues ven ustedes que interacciona con el ratón conocido, con el ratón nuevo al mismo nivel, no es capaz de diferenciar o de tener apetencia por conocer más al ratón nuevo, pero hace una cosa extraordinariamente curiosa que a mí me llama mucho la atención. Después de interactuar con uno y con otro en la misma cantidad de tiempo, se va a la habitación del ratón conocido y se queda en un rincón lejos. Y esto es un comportamiento absolutamente autista. Esto es lo que hacen los niños autistas. No son capaces de interaccionar con una cosa nueva porque no tienen curiosidad o les da miedo y por tanto se acogen más a algo conocido, pero tampoco quieren interactuar mucho incluso con lo conocido y se quedan lejos de él. Esto obviamente lo medimos y vean ustedes aquí la diferencia de una esquina versus la otra y tal. Luego, alterando la dosis de un único gen que codifica para una subunidad de un receptor que está en la sinapsis, estamos cambiando completamente el comportamiento de un ratón. Y la pregunta es si normalizando esas dosis de génicas se puede recuperar el comportamiento normal. Y la respuesta se las voy a dar aquí. ¿Cómo se hace para recuperar la dosis normal? Pues mire, estas bandas lo único que representan es la cantidad de proteína de esa subunidad del receptor de kainato, se llama GLUCA4. Entonces este es el ratón normal y este es el ratón transgénico que nosotros hicimos. Tiene la proteína endógena y la proteína exógena, que es la codificada por el gen que nosotros le pusimos. Bien, si lo cruzamos con un ratón al que habíamos quitado el gen endógeno, entonces podemos encontrar algunos animales que solamente tienen la proteína exógena y no la endógena. Pero el nivel global es el mismo. Y lo que ocurre con esto es, este es el mismo test, solo que ahora está codificado en color, ¿no? De manera que este ratón normal es el ratón salvaje, el ratón normal interacciona más con el ratoncito novedoso que con el familiar, lo ven aquí medido, fíjense en la línea blanca. Esto lo hacemos en el ratón nuestro transgénico y reproducimos, efectivamente, no hay diferencia, la diferencia no es significativa de interactuar con un ratón novedoso que con un familiar, pero vean que se vuelve a quedar en la zona del familiar pero lejos de él. O sea que se reproduce ese comportamiento en todos los animales. En el animal al que le hemos quitado el gen entero se comporta exactamente igual como el ratón normal, interacciona más con el novedoso que con el familiar. Y el ratón al que le hemos repuesto la dosis de gen, a pesar de que el gen es exógeno, no endógeno, se comporta muy parecido al ratón normal, donde interacciona más con el novedoso que con el familiar, como pueden ustedes, insisto en que se fijen en la barrita blanca. Luego, simplemente, modificando la dosis y volviéndolo a valores normales, se puede modificar un comportamiento tan complejo como es la interacción social. Lo mismo pasa con problemas anejos a este tipo de comportamientos autistas, que es depresión, ansiedad, etcétera. Pasa exactamente lo mismo. Y ya para acabar les quería contar otro ejemplo de a qué nivel se está llegando en determinar
digamos, comportamientos posibles a futuro. Y verán, estas fotos representan que el cuidado maternal es un comportamiento natural, normal, a través de las especies. Lo tienen los caballos, lo tienen las vacas, por supuesto los primates, naturalmente. Las madres y los padres tienden a cuidar a los niños. Y ahora sabemos que el cuidado maternal genera liberación de un neurotransmisor, de una sustancia neurotransmisora que se llama serotonina, y esa serotonina activa una serie de receptores que conllevan, en fin, por una serie de cascadas moleculares, que no vamos a entrar en detalles, que conllevan el incremento en la expresión génica de este gen que codifica para un receptor de glucocorticoides. Bueno, los glucocorticoides sabemos que tienen que ver con la ansiedad, la agresividad, etc. Bien, pues ahora sabemos que hay modificaciones que no son genéticas, sino que son epigenéticas, en el sentido de que son modificaciones que se inducen por la experiencia o por el comportamiento o por el medio ambiente. Y tienen ustedes aquí que lo que se descubrió es que las madres que no toman cuidado de sus bebés, es decir, los cuidan poco, interaccionan poco con ellas, generan en sus bebés modificación de esta zona del genoma, que es un promotor, de tal manera que el factor que tiene que aumentar la transducción de este gen, que es vuelvo a insistir, el receptor de los corticosteroides, no tiene lugar. Mientras que las madres que interaccionan con sus bebés no provocan esta modificación epigenética y la cantidad de expresión de los receptores de glucocorticoides aumentan. Y eso está correlacionado con una ansiedad alta, en este caso de las madres que no cuidan de sus bebés, y una baja ansiedad en las madres que sí cuidan. Porque esencialmente lo que ocurre es que el hipocampo de alguna manera inhibe la zona del hipotálamo, que libera un factor que hace a la pituitaria liberar otro factor, una hormona que hace sintetizar a la médula, a las cápsulas adrenales, glucocorticoides. Estos glucocorticoides pasan al torrente sanguíneo y activan los receptores de glucocorticoides que tendrían que estar en el hipocampo en valores normales. Si no lo están, esta inhibición no tiene lugar y entonces esto se desregula, se liberan glucocorticoides y por tanto hay una gran concentración de corticosteroides en estos animales que inducen ansiedad, grandes niveles de ansiedad. Y ustedes me podrán decir, bueno, eso son ratas, pero ¿qué pasa en los seres humanos? Entonces este es un dato que pone los pelos de punta y se lo voy a explicar en un momento. Aquí se han estudiado cerebros de suicidas, un número bastante alto de suicidas, y se ha hecho el trazado hasta la infancia. Y entonces se han separado los suicidas en un grupo que de pequeños tuvieron una infancia normal y había un grupo que de pequeños sufrieron abusos. Y ustedes ven aquí, este es el nivel de modificación que tiene ese promotor del gen en cuestión de los glucocorticoides. Esto es en personas normales, estos son en suicidas que no fueron abusados de pequeños y esto es en suicidas que sufrieron abusos en la infancia. De manera que esos abusos en la infancia provocaron la metilación de este promotor e impidieron que se expresaran receptores de glucocorticoides. Y aquí lo que se ve son los niveles de receptores de glucocorticoides en personas normales, en suicidas que no fueron abusados y en suicidas que fueron abusados. Ustedes ven que esto recapitula completamente lo que se había visto con mayor detalle a nivel en ratas, ¿no? En animales de experimentación. Y esto pone los pelos de punta, porque quiere decir que el cuidado de los infantes determina cómo van a ser en el futuro, cuando sean adultos. Y entonces tendremos que ser tremendamente cuidadosos con la educación y con el cuidado de nuestros niños y de nuestros bebés, porque podemos modificarlos para siempre. Hay todavía otro dato más que acaba de salir, salió el mes pasado, un trabajo del laboratorio de Fred Gage en la revista Science, donde encuentran exactamente lo mismo, solo que con más elementos del genoma.
Pero lo que viene a demostrar esto, ya no con los receptores de glucocorticoides, sino con otros elementos que tienen que ver, transposones, etcétera, pero lo que quiere decir es que en base al cuidado maternal se modifica el genoma de los niños a futuro, para siempre, de manera irreversible. Y esto es lo que yo creo que la neurociencia moderna, el conocimiento fundamental de cómo el cerebro se organiza, de cómo evoluciona, o cómo se desarrolla y cómo interaccionan unas células con otros, nos puede dar para, de alguna manera, articular y organizar la sociedad de una manera correcta. Y hay datos también, y todo esto tiene que ver, y es que el estatus socioeconómico influye de manera determinante cómo va a ser el rendimiento académico, la salud mental, las capacidades cognitivas también del adulto. Y entonces todo esto, porque hay estos factores prenatales o cómo afecta el cuidado parental, etcétera, al desarrollo cerebral, y si el cerebro se desarrolla malamente, entonces vamos a tener individuos que no van a ser cognitivamente, digamos, hábiles, van a tener rendimientos académicos pobres, y esto los va a llevar a tener un estatus socioeconómico bajo que va a perpetuar este círculo. La única manera es intervenir, como aquí pone, puntos de intervención, sabiendo cómo se puede generar un desarrollo cerebral o probablemente actuando socialmente para que el estatus socioeconómico no sea determinante a la hora de educar a los niños. Por eso la educación es fundamental, y ahora científicamente se puede decir demostrado, la educación es fundamental y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y esto nos lleva, de hecho, esto lo podemos, simplemente el nivel socioeconómico de familias estos son experimentos hechos en familias en los alrededores de París, que es una ciudad bien desarrollada. El estatus socioeconómico correlaciona con el volumen cerebral, con el volumen de la materia gris cerebral. De manera que esto es tremendo. Tener dinero o no tener dinero, cuando uno probablemente se está desarrollando, es importante para tener un cerebro bien amueblado o no. Y esto, en fin, hay un paradigma que se llama Eminesif, que lo que quiere decir, y de alguna manera esto es más antiguo de estos datos que yo le estoy dando, pero esto de alguna manera lo que quiere decir es que eso, nurturance, que no sé cómo traducir, el efecto de la naturaleza sobre el desarrollo, lleva modificaciones epigenéticas en zonas claves de regulación del genoma, a futuro. Y esto, bueno, pues eso que les he mostrado, se generan modificaciones de por vida en lo que tiene que ver en el eje hipotálamo hipofisario adrenal, tiene efectos, influye sobre el aprendizaje y el comportamiento, y lo más interesante, y esto sí que es importante, es que hay una transmisión intergeneracional, es decir, las descendientes de madres cuidadoras son madres cuidadoras, y las descendientes de madres no cuidadoras se convierten en madres no cuidadoras. Y esto, aun cuando está hecho en ratas, recapitula bastante bien el comportamiento de la sociedad, ¿no? De familias desorganizadas, desestructuradas, se generan con mayor probabilidad familias desestructuradas, desorganizadas, con un pobre rendimiento, etcétera, etcétera. ¿Para qué insistir? Y la conclusión es que efectivamente de una favela es bastante difícil que surja un premio Nobel. Y esto es la única, en fin, no sé si conociendo cuáles son los detalles del desarrollo cerebral, etcétera, podremos artificialmente influir en ese desarrollo, pero sabemos que eliminando estos problemas sociales, estas zonas de depresión social, podemos mejorar a futuro el bienestar de las generaciones. Yo simplemente con una reflexión última que tiene que ver con las distintas enfermedades mentales que uno puede pensar que conllevan cambios en el comportamiento, como puede ser el retraso mental o el autismo, la esquizofrenia, etcétera, tienen causas pues bastante comunes. Son muchos de los genes que se han determinado que están alterados en una u otra enfermedad, se solapan. Si tienen causas y además los síntomas son también bastante coincidentes en grandes medidas, y probablemente eso lo que nos lleva a pensar es que
En la base de todas las enfermedades, lo que está es una alteración del comportamiento neuronal que conlleva aberraciones en la actividad circuital. Y probablemente, conociendo cuáles son las actividades de los circuitos que determinan cada uno de los comportamientos, podamos de alguna manera rectificar esos errores y generar comportamientos humanos, comportamientos normales. No es manipular el cerebro, es reponer la fisiología del cerebro normal. Con esto les quería decir que muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición. Sí, de aquí puedes contestar. Antes de abrir el micrófono, dar el micrófono a los asistentes que quieran hacerle preguntas al doctor Juan Lerma, pues primero quiero decirte, Juan, que muchísimas gracias por esta magnífica conferencia y las reflexiones que derivan de tu charla. Esto me lleva a mí a recordar lo que siempre me dice mi esposa, que la conducta humana es muy compleja, la de las ratas también. Ya desde hace muchos años, desde que tenemos conocimiento, los griegos reflexionaban sobre los factores genéticos y las consecuencias epigenéticas. Por un lado, unos se fueron por los genéticos, otros por los epigenéticos, y siendo ecléctico es una combinación de los dos. La conferencia del doctor Lerma, pues, nos explica o nos da, no quiero decir un panorama aterrador, porque tener conocimiento también duele, no solamente adquirirlo, sino también aceptar, pues, cómo son las cosas, de dónde viene nuestra conducta humana. Él hizo un viaje muy profundo hasta el interior de la materia para mostrarnos cómo hay condiciones sociales, epigenéticas, que están afectando lo más profundo de la organización celular y, por supuesto, de la comunicación entre los organismos. Y finalmente, antes de pasarles el micrófono, espero no quedarme con él toda la mañana, estamos en un periodo crítico en nuestro país, donde vamos a elegir nuestro próximo gobernante. El Colegio Nacional, por supuesto, es apolítico, y si yo tuviese alguna posición, la comentaría fuera de este recinto. Pero es inescapable, o no nos podemos escapar, de la educación. La educación determina, y el contexto en el cual crecemos los seres humanos, determina mucho lo que vamos a hacer. Entonces, esta pequeña reflexión nos obliga a pensar de que, como ya lo dijo el doctor Juan Lerma, es prácticamente imposible tener un premio Nobel de las favelas, de las organizaciones estresadas, muy pobres, y que durante mucho tiempo no han tenido acceso a educarse el cerebro. Y sin más, pues, abrimos a la audiencia los comentarios. Por favor. Juan, ahí tienes creo que está abierta ya, está encendida. ¿Listo? Sí, está bien. Okay. Doctor Lerma, concreto. Por ejemplo, yo tengo mis experiencias muy personales, muy vividas. Por ejemplo, la madre muy cuidadora, excesivamente cuidadora. La teoría es que va a romper la libertad, la autoconfianza del niño o del joven. ¿Ustedes han sondeado este paradigma de las madres muy cuidadoras, que probablemente sea al revés, sea dañino? Bueno, yo no lo sé. Lo que esos experimentos indican, obviamente los experimentos llevan la situación a los extremos, ¿no? Entonces, lo que se tienen son madres que cuidan de sus hijos normalmente, que interaccionan con ellos, y les recuerdo que estos experimentos en humanos no están hechos en animales, en ratas, ¿no? Concretamente.
O sea, que las madres que tienen su labor de limpieza de las crías, sus interacciones con ellas, etcétera, normales, generan liberación de serotonina, como decía, y esto activa un proceso de transducción de señales y conlleva la transcripción de genes que tienen que ver con la recepción de los glucocorticoides. Y las madres que no tienen cuidado de las crías, no. Y esto lo que se demuestra es que provoca actividades genéticas a futuro, y no son reversibles. No lo sé, si un exceso de cuidado por parte de las madres, sobre todo cuando las crías ya tienen sus capacidades cognitivas bien, me estoy refiriendo a los adolescentes, ¿no? Capacidades cognitivas más o menos adquiridas. La corteza cerebral acaba de madurar a los 21 años, de manera que hasta los 21 años los seres humanos somos una especie de loquitos, ¿no? Bastante irreflexivos, que les encanta el riesgo, probablemente porque su corteza cerebral no procesa bien esa información. O sea que hay mucho, digamos, zona de modulación cerebral en el adulto, en el humano, hasta los 21 años, insisto. A los 21 años, no sé acá en México, pero en España se dice se sienta la cabeza, ¿no? O, en fin. Pero no sé, no le podría contestar si el exceso de cuidado puede conllevar a personas que sean más inseguras o... No lo sé, esto ya no lo sé. Yo creo que eso ya más es una labor más de psicólogo de adultos que de experimentador más básico. Doctor Bermúdez. Excelente presentación, muchas gracias por su plática. Yo quisiera preguntar, esto de la epigenética obviamente es un área muy, muy importante, las neurociencias, pero me hace recordar un poco esta interacción con el incremento de la corteza o de las partes de la sustancia gris en el cerebro, el aumento. ¿No estaremos regresando a la frenología otra vez? Bueno, yo creo que de las viejas teorías siempre hay algo recuperable, ¿no? Pero no creo que estemos en esa tesitura. En fin, la división del cerebro en zonas más activas o zonas que provocan esto o que no provocan esto. Esto es una visión obsoleta. Ahora se sabe que todo el cerebro participa de casi todo y no creo que estemos regresando a ese nivel. Buenas tardes. Excelente conferencia, doctor Lerma. Gracias. Mi pregunta es, en las últimas diapositivas que usted estuvo pasando, hubo una que en un punto mencionaba la transmisión intergeneracional y que con base a esta, por ejemplo, en las madres de los experimentos de las ratas cuidadoras, después esa misma como conducta se transmitía hacia la progenie. Entonces, mi pregunta es, estos cambios de, por ejemplo, de secreción de serotonina, yo tengo entendido que se da a nivel somático. Entonces, no entiendo si es meramente transmisible, porque creo que de las modificaciones genéticas somáticas no se transfieren pues a la siguiente generación, ¿no? Es únicamente por las células germinales. Claro. Entonces mi pregunta es transmisible eso o ya sería más bien de factores epigenéticos que se podían transmitir como que estas conductas o estas modificaciones? Bien, esta pregunta es fundamental y es tremendamente importante. Lo que quiere decir es cómo es posible que un comportamiento que tiene su impacto a nivel de células somáticas, por ejemplo, células cerebrales, se puede transmitir a la siguiente generación si lo que se transmite en la siguiente generación son las células germinales, no son las células somáticas. Bien, hay experimentos que indican, no se sabe por qué, las células germinales son capaces de transmitir cambios epigenéticos. No se sabe cómo, pero parece que son experimentos convincentes, llenos de controles, en los que una modificación somática se transmite a través de las células germinales a las siguientes generaciones.
No quiere decir esto que el experimento que yo he mostrado, en el que el principio es de que las madres cuidadoras generan hijas cuidadoras, sea por una transmisión germinal, sino simplemente porque están modificando su cerebro a través de mecanismos epigenéticos que determinan su comportamiento a futuro. No hace falta que haya ahí una transmisión intergeneracional a través de las gónadas, ¿no? A través de las células germinales. Bien. Por favor. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. Pues sí, la verdad lo felicito porque fue una conferencia increíblemente, no sé, enriquecedora y no se colgó como hay otros que se cuelgan hasta que uno queda dormidito, ¿no? Entonces lo felicito, de verdad. Solo me hace recordar como reflexión todo lo que aparentemente ha avanzado la neurociencia, porque si nosotros recordamos, hace 2500 años, el más grande filósofo clásico de todos los tiempos, Aristóteles, decía que todas las emociones y pensamientos se anidaban en el corazón y que solo el cerebro que tenía fluidos fríos venía a enfriar el corazón que se cansaba de tanto emocionarse y pensar. Pasaron 1000 años para que Hipócrates tuviera que decirles, no, espérate, el cerebro es donde se anidan todos los sentimientos, emociones, pensamientos, sensaciones, y el corazón ahora sí que es el que tiene que aguantar ese dilema, ensanchando el arco de su corazón, su aureola, más latidos, menos latidos, de acuerdo a la emoción. Haciendo un recorrido después, yo me doy cuenta que efectivamente avanza tanto, pero no puede avanzar precisamente por lo que usted dice. El cerebro está metido en una caja que no le permite, porque no solamente es el cráneo. O sea, estamos hablando de entre 9 milímetros y 12 milímetros de espesor de cráneo, sino además tiene una dura madre, una zona aracnoidea, una pía madre, antes de poder llegar al cerebro y toda la red sanguínea. Entonces, es difícil. Por eso, no sé si esté en mi error, quisiera ahorita, esa es mi pregunta, si es verdad que del cerebro solamente sabemos entre un 10 y un 15%, porque somos cerebros tratando de estudiar cerebros. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería que me deja muy tranquilo al último, porque cuando usted pasa el vídeo o el video, creo que era Manolete, no recuerdo quién era. Cordobés. El cordobés, pues sí, ¿no? O sea, cómo pueden cambiar la conducta de un animal por medio de generar problemas de sinapsis. Pero también se pueden generar otro tipo de cambios de conducta, y eso me preocupó al principio, porque estamos ya hablando de bioética, ¿estamos de acuerdo? Pero me deja muy tranquilo al último, cuando usted dice, no estamos tratando de manipular cerebros, porque esa no es nuestra tarea, si no estaríamos creando Peñabot, perdón, que no se puede hablar de biológica, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cómo poder hacer? Perdone, ¿podría contestarle las dos preguntas el doctor Lerma? Porque si no se les va a olvidar. Sí, por favor. Sí, no, efectivamente, la neurociencia ha avanzado enormemente en los últimos 100 años y yo creo que está avanzando exponencialmente en el conocimiento del cerebro. Conocemos el 10% del cerebro, el 15%, yo no me atrevería a poner porcentaje, porque el problema está en los niveles de organización. Conocemos mucho de la genética, mucho de la biología celular, de las moléculas, de la bioquímica, pero conocemos menos de cómo funciona el cerebro en conjunto. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si ustedes ponen dos células, usted pone una célula en una placa Petri de una célula hepática del hígado y hace una lista de las funciones que realiza. Y ahora pone dos células hepáticas y la lista de las funciones que realizan son esa lista por 2. Y si ponen 4 es por 4. Ahora, si usted pone una neurona y hace una lista de las funciones que realiza y pone 4 neuronas juntas, más que 4 veces la lista, lo que tiene es un problema, porque surgen propiedades emergentes que ya no se predicen de las propiedades unitarias. Y esas
propiedades emergentes es lo que dificulta el entendimiento del cerebro como un todo. Es justamente entender esas propiedades emergentes que surgen de la interacción de neuronas en circuitos, de los circuitos en sistemas, etc. ¿Sabemos el 10%? No, probablemente más. Lo que pasa es que nos va a costar más entender el último 10% que todo el 80 o el 90% anterior. Por favor. Doctor, buenas tardes. Le agradezco mucho por su ponencia y le quería preguntar qué opina sobre este dispositivo que se llama Emotiv. No sé si lo ha escuchado, que son como diademas que me parece que las están desarrollando en Estados Unidos para más o menos como checar las conexiones en el tiempo regular de un día de las personas. Esa sería una. Y la otra sería, ¿cuál es la relación que se tiene ahora con la realidad virtual? Por ejemplo, para situaciones como el Alzheimer o todos estos videojuegos, como que viene toda esta tecnología, en la neuroplasticidad del cerebro, o sea, en esta cuestión de la educación también, en procesos, por ejemplo, del Alzheimer, ¿cómo puede tener una relación? Bien. Gracias. Respecto de la primera, no conozco estas diademas, no sé cuál es la base de funcionamiento, no sé si tienen una base científica o es un producto de la pseudociencia, que es algo que está emergiendo en los últimos años espectacularmente, de forma lamentable. No lo sé, así que no le puedo dar mi opinión. Respecto al Alzheimer y la actividad y el entrenamiento, etc. Esto Cajal lo dijo hace más de 100 años. El cerebro es una especie de músculo que hay que ejercitarlo y la gimnasia cerebral mejora y hace más fuertes los cerebros. Hay una estadística que pone los pelos de punta y es que la probabilidad de que una persona que ha hecho una carrera universitaria a los 60 años desarrolle Alzheimer es 60 veces menor que una persona que no haya hecho una carrera universitaria. Y esto no es porque en la universidad a uno le enseñen a no tener Alzheimer, es porque en la universidad le han obligado a ejercitar el cerebro. Y eso conlleva actividad cerebral que es la mejor de las gimnasias cerebrales. Y esto retrasa el envejecimiento cerebral de manera espectacular. No quiere decir que no vaya una persona que haya hecho una carrera a desarrollar Alzheimer, la va a desarrollar más tarde. Y con suerte, si lo desarrolla más tarde, con suerte, a lo mejor se ha muerto y entonces no la desarrolla. Claro. Ahora no hay más Alzheimer, o no se sufre, ¿cómo diría yo? La susceptibilidad de desarrollar Alzheimer no es mayor que hace 50 o 100 años. Lo que ha aumentado es la esperanza de vida. Al aumentar la esperanza de vida somos todos más viejos y, por tanto, la probabilidad de que desarrollemos Alzheimer aumenta simplemente por eso. Lo mismo pasa con el cáncer y otras muchas enfermedades. Como vivimos más, nos hacemos más viejos, vivimos más tiempo viejos, podemos desarrollar o podemos asistir al fallo del sistema de una con mayor posibilidad, ¿no? Buenas tardes, doctor Lerma. Mi pregunta está relacionada sobre un tema un tanto filosófico. ¿Podría decirse, bueno, sería razonable concluir que una de las implicaciones del estudio de las aproximaciones neurocientíficas de la conducta humana es la conclusión de que el libre albedrío es algo ilusorio, que sea algo simplemente determinado por todos estos factores que expuso en su conferencia? ¿Cuál es su punto de vista acerca del libre albedrío? ¿Si es algo meramente reduccionista, algo determinístico, o si es... Bueno, me gustaría saber su posición acerca de eso. Bueno, mi posición como filósofo, que no lo soy, es una. Como científico puede ser otra. A los científicos... Bueno, a algunos neurocientíficos no nos gusta meternos en filosofía, porque la filosofía es una elucubración cerebral. Y sabiendo cómo funciona el cerebro, muchas veces las elucubraciones cerebrales son erróneas. Por eso no nos gusta. Pero bueno, muchos pensamos que el libre albedrío no existe, sencillamente porque estamos determinados por nuestros propios circuitos cerebrales y por la información que nuestros propios circuitos cerebrales han almacenado. Por ejemplo, si usted es un fumador y por tanto sus circuitos son adictos a la nicotina,
Si yo le ofrezco un cigarrillo, usted lo va a coger. Usted no es libre de decir no o sí. Lo va a coger sí o sí. En ese momento el libre albedrío no existe. Y está usted determinado por cómo sus circuitos cerebrales están hechos. Y esos circuitos cerebrales están modificados por su propia experiencia. Sus circuitos, sus cerebros, cuando salgan de esta sala, no son los mismos con los cerebros con los que entraron, porque han adquirido información. Y esa información espero que se la lleven y no se les olvide. Pero, en fin, es una cuestión filosófica y entra dentro de un plano completamente diferente a las cuestiones que yo estaba planteando, que son científicas con datos científicos. Por favor. Bueno, estoy emocionada. Yo como artista soy una apasionada de las neurociencias. Y estar aquí con ustedes y ver cómo pienso en el arte y pienso en las neuronas es apasionante. Gracias por esa información. Ahora, me pregunto, si un estímulo eléctrico, una estimulación eléctrica dentro de las neuronas para hacer sinapsis, ¿viene siendo igual o en qué proporción? Cuando estoy dando yo una clase de arte, cuando estoy utilizando la música, el teatro, la danza, al mismo tiempo, que eso es lo importante, no es musicoterapia, sino que utilizo las artes porque me permite mi profesión y resulta que tengo resultados a nivel de aprendizaje que son sorprendentes. Entonces, la relación entre una estimulación eléctrica en una neurona y la estimulación multisensorial del arte hace la misma proporción en las neuronas. Gracias. Yo resumiría la pregunta diciendo si acaso con estimulación a través de los sentidos se puede lograr lo mismo que a través de una estimulación específica eléctrica. Más o menos va por ahí. Yo le diría que no se puede lograr lo mismo, se puede lograr mucho mejor. Porque yo siempre digo, los mejores electrodos están puestos ya y son los sentidos. De manera que con la música, con terapia, lo que pasa es que tienen que estar bien diseñadas. Y para estar bien diseñadas, tenemos que saber cómo los sentidos se integran y cómo la información sensorial se integra y se analiza internamente en el cerebro. Y entonces, yo creo en la psicoterapia, pero siempre y cuando tenga una base científica, una base neurocientífica. Pero las cosas que se pueden hacer, el doctor Romo demostró perfectamente que a un animal se le puede dar un estímulo y a una persona exactamente igual, se le puede dar un estímulo y al animal entender que le han rozado el dedo con una determinada frecuencia sin haberle rozado el dedo. Eso es un experimento espectacular. Y lo que quiere decir es que finalmente somos un conjunto de señales señales eléctricas y químicas, que están dándose continuamente en el cerebro y que se disparan por los estímulos sensoriales. De manera que con musicoterapia, con otro tipo de terapias, con colorterapia, con, charlas, discusiones, análisis, esto puede hacer milagros siempre y cuando estén fundamentadas. Sí, yo quisiera nomás hacer un breve comentario al comentario que acaba de hacer el doctor Lerma. Efectivamente, una de las empujes más fuertes de las neurociencias es tratar de entender pues, cómo están conectados estos órganos de los sentidos con el cerebro, qué tipo de información le mandan al cerebro y cómo el cerebro genera una representación biológica del mundo externo. Pero lo más interesante de todo esto es que no es un ente pasivo, el cerebro está cambiando continuamente. No es lo mismo una persona que ha recibido educación visual para interpretar algún cuadro de Monet que una persona que simplemente está viendo el cuadro y aún así
la interpretación que hace este individuo a través de la experiencia puede variar de semana en semana. Bien, entonces es una línea de investigación extremadamente interesante que no está exhausta, porque la entrada de información a través de los órganos de los sentidos pues sirve para aprender, para formar la experiencia y para hacer otras cosas más. Si ustedes están de acuerdo, un par de preguntas y damos por terminada la intervención del doctor Lerma. Por ahí hay una al extremo, por favor. Sí, por favor. Buenas tardes, doctor. Gracias por la charla. Con respecto a los experimentos que mostró del cuidado materno, y dado que son muchos los factores que modifican la respuesta epigenética, me preguntaba si exploraron la vertiente en la cual la liberación de serotonina fuera diferente dependiendo de quién proporcionara los cuidados, o sea, la relación que había del animal con respecto a quién proporcionaba los cuidados. Gracias. Sí, se refiere que si una madre puede ser sustituida por otra, en este caso rata. Así es, digamos que la interrelación con... La respuesta es sí. Okay. La respuesta es que no parece el hecho de que sea la madre la que dispara esos cambios intracerebrales, sino el cuidado en sí. La moraleja es que si ustedes son tíos y la madre de sus sobrinos no se comporta adecuadamente, denle cariño a sus sobrinos. Por favor. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es una pregunta compleja en el sentido de que está compuesta, a su vez tiene algunas implicaciones autocontenidas. Una es, desde las ciencias naturales, ¿no? La biología, la neurobiología específicamente, ¿cuáles son los avances que hay sobre la naturaleza de este epifenómeno, ¿no? Mencionaban que la mente es un emergente, ¿no? de esta circuitería cerebral. Y en ese sentido, pues, si asumimos esto, pues, supondríamos que la circuitería cerebral a su vez está de alguna forma determinando o percibiendo este fenómeno, ¿no? Como la ubicación espacial, pues bueno, mi experiencia que tengo en este momento de mi ubicación espacial estaría también contenida o determinada por esta circuitería. Y que si esto no, bueno, por una parte, ¿no? ¿Cuáles son los avances sobre las ciencias naturales? Y la otra es de que si no hay una responsabilidad sobre este tipo de afirmaciones, como las que también realizó de que somos lo que es el cerebro, porque para una persona tal vez un poco incauta, pues va a tener muchas consecuencias, ¿no? Una afirmación tan rotunda, ¿no? Que somos lo que es el cerebro. Sobre todo pensando en lo que comentaba ahorita otra persona, ¿no? Que si somos libres, creo que justamente negar la libertad en un sentido determinista científico tiene también muchas implicaciones para personas que no analicen, que no critiquen, ¿no? Las afirmaciones que se hacen en un contexto como este. Y sobre todo, por ejemplo, negar la libertad desde, por ejemplo, las matemáticas, pues es un tanto, creo yo, un tema complicado, porque, por ejemplo, pensando en el teorema de incompletitud de Kurt Gödel, que es un matemático, y pues las matemáticas tienen esta reputación de ser muy científicas, nos dice que un sistema que sea finito y a su vez consistente no puede ser completo, ¿no? Y, por ejemplo, la física cuántica lo demuestra un poco con pues la forma en la que ha parecido demostrar que el tercero excluido, ¿no? Uno de los axiomas de la lógica más básicas, pues no se cumple en la física, que es de que no puede ser que a la misma vez ocurra A y no A, ¿no? Parece que las moléculas, las partículas subatómicas, pues contradicen este principio básico, ¿no? Entonces, justo si el epifenómeno no está autocontenido, es un sistema por ahí abierto o limitado a su propia circuitería, que es el cerebro, si nuestra mente es eso, pues yo creo que habrá un campo para la libertad desde este análisis de que nuestro producto científico, nuestra expresar o entender ese sistema, tendría por ahí alguna brecha, porque no podrá ser, de acuerdo con al menos este teorema de Gödel, que fuera finito, consistente y completo, ¿no? Perdón. Bien. En fin, yo lo que le digo es lo siguiente. Nosotros somos lo que somos, no somos, es decir, somos otra cosa. No somos otra cosa, efectivamente. Y nuestro comportamiento, nuestro entendimiento, nuestra forma de analizar el entorno y la realidad está determinado por nuestros circuitos cerebrales.
Si a mí me ponen el cerebro del doctor Romo, yo paso a ser el doctor Romo. Peor para él, porque yo soy bajito, calvo y tal, pero paso a ser el doctor Romo. De manera que no hay nada más allá. Por eso digo que somos lo que nuestro cerebro es y lo que nuestro cerebro nos deja ser. Entrar en consideraciones teorizantes o filosóficas, bueno, podemos entrar, pero no vamos a llegar a ningún lado. Solo le digo que analice esto. Si a mí me ponen el cerebro del doctor Romo, paso a ser el doctor Romo. Bien, yo obviamente que este diálogo puede durar hasta pasado mañana. El doctor Lerma acaba de llegar de Madrid, viene cansado, y me gustaría, si ustedes están de acuerdo, de tener aquí este diálogo. Yo quisiera agradecerle la presencia de cada uno de ustedes, porque al doctor Lerma yo le dije, si tienes más de 10 personas asistiendo a tu conferencia, es mucho. Entonces yo siempre parto de esa base de que nos va a ir mal. Obviamente que esto nos fue extraordinariamente bien. Y yo le agradezco infinitamente que haya aceptado impartir esta conferencia aquí, sabiendo que él podía dar una conferencia extraordinaria, pero dado que no tenemos una gran tradición que los lunes y al mediodía tengamos la sala llena del Colegio Nacional, yo verdaderamente me congratulo y agradezco otra vez más, querido Juan, tu presencia en el Colegio Nacional, que espero que no sea ni la primera, ni por supuesto, ni la última vez. Gracias por su asistencia.